Ya, la, la clase de hoy día es sobre ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Nosotros vimos un poco sobre ecuaciones de segundo grado cuando resolvíamos los ejercicios de los ensayos, ¿ya? Yo me acuerdo que le expliqué un poco sobre las partes de una ecuación, sobre el discriminante, las soluciones, cuando tenía una solución, cuando tenía dos soluciones, cuando las soluciones eran iguales, ¿ya? Pero bueno, ahora lo vamos a ver todo con detalle. Si tienen duda, por favor vayan diciéndome, ¿ya? Yo estoy atento al chat y también pueden hacerlas por micrófono. Para que lo ideal sería que se vayan sin duda de toda esta materia ahora, ¿ya? Espérenme un poco. Ya, ahí volví, buscaban en mi casa. Ya, entonces, vamos a partir con el punto 1, que es el planteamiento, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que una ecuación de segundo grado, o ecuación cuadrática también se conoce, se puede escribir de la siguiente forma. Si se fijan, tenemos esta parte de la ecuación, donde tenemos en primer lugar acá el a, que sería un número que acompaña a un x elevado al cuadrado, ¿ya? Eso es como lo principal en una ecuación de segundo grado. Si no tiene eso, no va a ser de segundo grado, ¿ya? Y también tenemos, si se fijan acá, tenemos el bx, que sería un número que acompaña a una x, pero es elevado a 1. Eso puede estar o no estar. Y también tenemos el c, que sería como el número solo que queda, ¿ya? También puede estar o no estar, ¿ya? Bueno, acá dicen con a, b y c constantes reales. Además a tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Era por lo que les decía acá. Por ejemplo, si en esta parte de acá a vale 0, esto se me va a anular. Entonces, al anularse eso, el x al cuadrado no va a estar en la ecuación, entonces mi ecuación no va a ser de segundo grado. Solamente tendría esta parte de acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá tenemos algunos ejemplos sobre ecuaciones de segundo grado. Si se fijan, la primera sería x al cuadrado igual a 9. Acá lo que se hizo, se pasó todo al lado izquierdo, entonces de esa forma se pueden ir identificando las partes de esa ecuación. Si se fijan, el número que acompaña al x al cuadrado es representado por una letra a minúscula. En este caso, tenemos un 1. Si se fijan, tenemos solo x cuadrado, el número sería el 1 que está de forma imaginaria aquí adelante. Y si se fijan, en el primer ejemplo nosotros no tenemos un término bx, no tenemos algún número que acompañe a un x solo, ¿ya? Entonces, en ese caso, el b vale 0, pero sí tenemos el número solo, el que no acompaña a ninguna x, que sería el c. Ese número está representado por el c, que equivale a menos 9, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Tenemos esta ecuación, 4x al cuadrado menos 4x más 1 es igual a 2x más 4. Ya siempre lo que se hace es acomodar todo al lado izquierdo, ¿ya? Por comodidad es más fácil trabajarlo así. Entonces, lo que aquí se hizo, se fue pasando todo al lado izquierdo. Entonces, si se fijan, el 4x al cuadrado se mantuvo porque al otro lado de la ecuación yo no tengo ningún número que me vaya a restar eso. Entonces, yo me quedo con el 4x al cuadrado. Pero si se fijan, el menos 4x, yo aquí al otro lado tengo un 2x. Entonces, como este 2x está sumando al lado derecho, al lado izquierdo va a pasar restando. Entonces yo tendría menos 4x menos 2x, que eso sería menos 6x, ¿ya? Y finalmente sería el número sólido, el que está sin ninguna x. Que al lado derecho tenemos, o sea, al lado izquierdo, perdón, tenemos el 1 y al lado derecho tenemos el 4. Entonces, como el 4 va a pasar hacia el otro lado, me quedaría 1 menos 4, que eso sería menos 3. Y de esa forma, yo ya tengo aquí, tengo mi ecuación de segundo grado, y puedo identificar cada una de sus partes. Si se fijan, el numerito que acompaña al cuadrado es un 4,
el b que acompaña al x solo es un menos 6, y el c, el número que me queda solo, sería un menos 3. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, algo que no se entienda, que necesitan que repitan. Los leo en el chat, lo escucho por micrófono, así que cualquier duda, pregunten nomás. Ya, todo claro me dicen ahí, así que... vamos a seguir. Ya. Ya, ¿qué me dicen acá? Si tienen para... Ya, para la ecuación cuadrática, bueno, nosotros las ecuaciones las resolvemos, lo que hacíamos era despejar el x cuando teníamos una ecuación para saber cuál era el valor de esa x, ¿ya? La ecuación cuadrática también me entregan una solución, pero a diferencia, por ser cuadrática me entregan dos soluciones. Y bueno, podemos tener distintos casos donde tenemos dos soluciones iguales, dos soluciones distintas, o que no tenga solución en los números reales, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Las soluciones se conocen como raíces o como ceros, me lo dicen acá. Eso les puede servir porque en algunos ejercicios les pueden preguntar de una u otra forma sobre las soluciones, ya sea como raíces o como cero. Ya, entonces ahora lo que vamos a ver van a ser las formas para resolver para resolver, ¿ya? Entonces me dicen que hay dos formas de resolver la ecuación cuadrática. Usualmente la forma más rápida es mediante factorización, mientras que la más general es según fórmula, ¿ya? Voy a bajar un poco para que vean. Ya, esta es la fórmula para encontrar las dos soluciones de la ecuación cuadrática, que esta la hemos visto cuando hemos resuelto algún ensayo, ¿ya? Así que primero vamos a ver otras formas que pueden ser súper útiles y después vamos a seguir con esa. Entonces, el primer caso que nos dicen aquí en la guía es cuando nosotros tenemos que el b vale 0, es decir, que yo no tengo un x cuadrado en mi ecuación. Si se fijan en este caso yo no tengo, o sea, perdón, no tengo el x solo, tengo el x cuadrado y también tengo el numerito que queda solo, que sería el c. ¿Ya? Entonces yo al tener eso puedo despejar de forma fácil el x. Y se hace de la siguiente forma. El c va a pasar al otro lado y obviamente cambia el signo, acá está sumando, por lo tanto pasa hacia el otro lado restando, y luego me queda, luego tengo ese a, que está multiplicando al x cuadrado, que también le voy a pasar hacia el otro lado. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo, y hasta el momento yo llego a eso, ¿ya? X cuadrado es igual a menos c partido por a, y finalmente el elevado a 2 lo voy a pasar hacia el otro lado como una raíz, ¿ya? Tienen que tener ojo con esto, porque yo acá voy a tener una solución que va a ser positiva, y otra solución que va a ser negativa. Así que de esa forma yo voy a tener mis dos soluciones. Ya. Esa sería entonces la primera forma. Cuando yo no tengo el b, es decir, no tengo el x solo, solamente tengo el y al cuadrado y el numerito solo, yo lo puedo despejar de forma fácil, el x. Tal como lo habíamos visto con la otra ecuación, pero acá voy a tener que despejar desde una raíz o sea, desde una potencia a una raíz. Entonces esa sería la primera forma. Si se fijan, acá nos dan un ejemplo. Tenemos 9x al cuadrado menos 25 igual a 0. Entonces tenemos eso. Lo primero que se hizo, ese 25 que estaba restando hacia un lado, se pasó hacia el otro lado sumando, y me quedó 9x cuadrado igual a 25. Luego, el 9, que sería el número que está multiplicando, va a pasar hacia el otro lado dividiendo, y me queda que x al cuadrado es igual a 25 partido por 5. Y luego el elevado a 2 lo pasa hacia el otro lado como una raíz, y teniendo ojo que voy a tener una solución positiva y otra negativa. Si se fijan, con signo positivo, me quedaría que la raíz, yo tengo que arriba la raíz de 25 es 5 y abajo la raíz de 9 es 3. Por eso me da 5 tercios. Y si se fijan, esta sería mi solución positiva,
Y acá yo tengo la misma solución, igual, pero con signo distinto, con el menos. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, chicos, chicas. Ya, ¿todo claro? Sí, los demás igual piensan que está clara la explicación. Sí, profe. Ya, gracias por responder, entonces vamos a seguir. Ya, aquí hay otro ejemplo, pero este ya lo vamos a saltar porque es prácticamente lo mismo. Tenemos un segundo caso que sería el caso 2 que acá miren, si se fijan, el b es distinto de 0, es decir, yo en mi ecuación voy a tener un número acompañando a un x solito, ¿ya? Acá tengo mi número acompañando al x al cuadrado y también tengo un número acompañando al x. Ese número puede ser 1 o negativo, positivo, da lo mismo. Lo importante es que voy a tener esta parte en mi ecuación. Sin embargo, yo no voy a tener el c, que el c era el numerito solo, ¿ya? Entonces, eh, no sé qué hice, ya, aquí estaba. Ya, entonces yo no voy a tener esa letra C o ese número solo. Entonces cuando yo tengo esa forma, si se fijan en ambos términos de mi ecuación, una vez que yo ya pasé todo al lado izquierdo, tengo una X. Acá tengo, bueno, acá tengo X al cuadrado y acá tengo X, pero a ambos lados yo tengo un X. Entonces al tener X, yo puedo factorizar por un X. Entonces al factorizar por un X, si se fijan, acá me quedaría AX porque yo le quité un X de los que están acá, más B, porque a este BX también le quité el X y lo tiré aquí afuera, ¿ya? Entonces esa es otra forma de resolver mi ecuación de segundo grado. Esa es cuando yo no tengo el término C. Entonces al tener esa ecuación, yo tengo dos opciones porque yo estoy multiplicando un término que sería este X por este otro término, que sería lo del paréntesis. Entonces yo sé que la multiplicación sí o sí tiene que dar 0. Y para que dé 0 tengo dos opciones. La primera sería que x vale 0, que es lo que aparece aquí, que yo ahí ya encuentro la primera solución, o la segunda solución sería que todo lo que está adentro del paréntesis sea 0. Porque si se fijan estoy multiplicando dos cosas, x y todo el paréntesis. Y como el resultado tiene que ser 0, la única forma de que el resultado sea 0 es de que el x sea 0, que sería el primer caso, o el segundo de que el ax más b me dé 0. ¿Ya? El primer caso, yo ya sé fácilmente que una solución vale 0, y para el segundo caso, yo despejo el x tal cual como lo hacía en una ecuación de primer grado. ¿Ya? El b que está sumando pasa al otro lado restando, y luego el a que está multiplicando va a pasar dividiendo, y yo aquí llegué a una segunda solución, y de esa forma encuentro las dos soluciones de mi ecuación. Si se fijan, acá tenemos un ejemplo. Tenemos 9x al cuadrado menos 3x es igual a 0. No tenemos el numerito solo. Entonces lo que hacemos es factorizar por el x. Entonces sacamos el x de este término y me va a quedar multiplicado a un binomio que es 9x menos 3. ¿Ya? Entonces yo ahora que tengo multiplicado eso, y como la multiplicación de esos dos términos tiene que ser igual a 0, la primera opción es de que el x valga 0, encontrando la primera, una de las dos soluciones de mi ecuación, y la segunda sería de que todo lo que está dentro del paréntesis sea igual a 0. Es decir, 9x menos 3 es igual a 0 y despejo como una ecuación de primer grado. El 3 que está restando ahora va a pasar sumando hacia el otro lado y luego el x va a quedar dividiendo. Y si se fijan, acá se simplificó porque x vale 3 partido en 9 y se simplificó en 3 quedando 1 partido en 3. No sé si esta explicación se entendió bien. ¿Se entendió bien el caso 2 de cómo encontrar las dos soluciones de una ecuación con esta condición? Con que la letra C valga 0. ¿O necesitan que repita algo? No sé. Ya. En el chat me dicen todo claro.
Ya. Entonces vamos a seguir con la siguiente explicación. Ya. Entonces, el tercer caso, acá yo ya tengo la ecuación completa, ¿ya? Pero este caso es cuando el A vale 1. Solamente cuando el A vale 1, si se fijan, esta sería mi ecuación, pero yo acá solo tengo un x cuadrado solo, está acompañando a un 1, ¿ya? Y los otros números pueden ser cualquiera. Esta ecuación es un poco más difícil de encontrarla porque al final yo acá tengo que encontrar dos números que al multiplicarse me den un número y que al sumarse me den otro. Y puede ser igual un poco confuso, un poco difícil de verlo, pero si, bueno, si se lo pueden aprender y les sirve para resolverlo más rápido, úsenla, o si no, no se preocupen y la resuelven con esta fórmula, ¿ya? Que con esta sí o sí van a llegar al resultado. Entonces, si se fijan en esta forma, eh, me dicen que ya esta es como la ecuación, la forma que tiene una ecuación de segundo grado, pero yo la voy a factorizar de la siguiente forma, ¿ya? Con la multiplicación de dos binomios, si se fijan el primero, sería, me queda x menos alfa y el otro x menos beta, y el alfa con el beta representan las soluciones de esa ecuación. Puede ser un poco difícil de verlo, pero miren, para que lo veamos con este ejemplo, por ejemplo, acá tenemos esta ecuación, ¿ya? Entonces, espérenme, voy a rayar. No sé cómo va a estar mi pulso acá, pero si se fijan, o bueno, nosotros vamos a pasar esta ecuación a una multiplicación de dos binomios para poder encontrar de forma fácil la solución. Entonces lo que yo tengo es que, ya sé que son dos paréntesis separados, uy, el resultado es 0 y sé que lo estoy multiplicando, ¿ya? Ya. También sé que acá sí o sí va un x, pero a mí ahora me falta encontrar esos dos números. Entonces yo tengo que encontrar dos números que al multiplicarse me den el 16. Le voy a anotar acá una x para que se acuerden, y que al sumarse me den menos 10. ¿Ya? Entonces ahí puede ser un poco difícil encontrar esos números, pero si se fijan, la multiplicación al dar positivo, yo ahí ya voy haciendo unos descartes, porque al dar positivo, ¿qué significa eso? Que ambos números son positivos o que ambos números son negativos. Porque si el signo fuera negativo, sería uno positivo y uno negativo. Ya, entonces nosotros sabemos que ambos signos son positivos o ambos signos son negativos, ¿ya? Y ahora tenemos que encontrar que su suma sea 10. Ya, entonces aquí viene como un juego en donde ustedes tienen que buscar, ya, ¿qué número me dan, se han multiplicado dan 16? ¿Ya? Ah, y si se fijan, acá como me tienen que dar menos 10, si ambos fueran positivos, nunca me darían menos 10, porque si yo sumo un positivo, le sumo otro positivo, me van a dar, me van a seguir dando positivo. Entonces, ahí yo también encuentro el signo que es que son negativos, porque la suma me tiene que dar menos 10. Entonces yo ahora empiezo a buscar los números, ya. Primero 16 por 1, menos 16 menos 1 es menos 17, por lo tanto no me da menos 10. A ver, 8 por 2, menos 8 por menos 2, me da menos 16, y menos 8 menos 2 me da 10 también. Ya, entonces ahí se encuentran los números. Es como un tanteo que tienen que ir haciendo. Por eso puede ser un poco difícil verlo o difícil aplicarlo, pero si alguien con la práctica lo logra hacer, les puede servir para ganar tiempo en la prueba, ¿ya? Me quedaron un poquito feos los números, pero creo que se entienden, o si no, igual aquí abajo están. Eso es lo que quise escribir. Pero bueno, la idea era que se dieran cuenta de eso, ¿ya? Sí o sí, son dos paréntesis que se están multiplicando. Son igual a 0 y en el primer término va una x en ambos paréntesis. Luego, con los signos tienen que ir viendo si el resultado de la multiplicación
Si se fijan, el 16, todo esto es la multiplicación de esos dos números. Si es positivo, significa que ambos números son positivos o ambos son negativos, porque me dan positivo, su multiplicación. Y acá, como yo tengo negativo, la única forma es que sean negativos, porque si fueran positivos, la suma daría positiva también. ¿Ya? Bueno, en serio que es práctica la que les puede ayudar a como a ver estos números, porque igual es súper difícil encontrar justo los números. Hay números que son más fáciles que otros, pero si no, si se le hace muy difícil, en serio que no se compliquen y lo resuelven con esa ecuación. ¿Ya? Em, ya. Una vez que, bueno, si logran encontrar esta... Dejen borrar lo que escribí. Ya. Una vez que ustedes encuentran estos dos números, ustedes lo que tienen es una multiplicación de dos binomios. Entonces, al igual que antes, cuando teníamos la multiplicación del 0 por algo, nosotros decíamos que la primera opción, no, del x por algo, la primera opción era que el x vale 0 y la segunda era que lo que multiplica el x de 0. Acá es parecido, porque nosotros la primera opción es que el primer paréntesis valga 0 y la segunda opción es que el segundo paréntesis valga 0. Entonces, si se fijan con esas dos opciones, yo encuentro mis soluciones despejando, como si fuera una ecuación de primer grado. Acá tengo x menos 8 igual a 0, despejo el x y llegué a que x vale 8, y con la segunda x menos 2 igual a 0, despejo el x y llegué a que el x menos 2, o sea, a que el x vale 2. No sé si tienen alguna duda con este método. Ya. Voy a ver si ahora puedo compartir la pantalla ya, porque se me hace más cómodo del iPad que del notebook y puedo escribir más. Sé que mi letra igual no es muy bonita en el iPad, pero creo que se entiende más que los números que hice ahora. Ya, ahí le estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la pantalla? Se ve bien. Ya, bueno. Entonces vamos a seguir. ¿En qué quedamos? En el caso 3. Ya aquí hay un ejemplo también, pero después ya vamos a hacer ejercicio, así que nos vamos a saltar el ejemplo. Y la última forma que nos queda sería la solución de una ecuación con la fórmula, ¿ya? Que sería la fórmula que tenemos acá. ¿Ya? Que esta fórmula me dice que el x de mi ecuación, o sea, o mis raíces, mis ceros, mis soluciones, va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Ya? ¿Ya? Que sería lo que tenemos acá. Bueno, ¿qué tienen que saber de esta recta? Tienen que tener, o de esta ecuación tienen que tener ojo acá en el más menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener dos soluciones, ¿ya? Bueno, y aquí aquí están las dos soluciones. La primera sería la fórmula, pero con el signo negativo acá. Y la segunda sería lo mismo, pero con el signo positivo, ¿ya? Entonces, con esas dos fórmulas, ustedes van a encontrar las dos soluciones que pueden llegar con una ecuación del segundo grado. Ya, por ejemplo, la primera, acá nos dan un ejemplo que nos dicen x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar sus partes para tener claridad en qué valores van a reemplazar, ¿ya? Tienen que tener mucho ojo con los signos. Por ejemplo, este 4, ya, acá yo sé que a vale 1, que me lo dicen ahí,
b vale menos 4, y con eso tienen que tener ojo ya con los signos, ¿ya? Tienen que considerar todo el número que está en el que acompaña al x, ¿ya? No pueden dejar el menos de lado porque si no van a llegar a otra solución, van a llegar a una solución errónea. Entonces, ojo con los signos también. Y también tenemos que c vale menos 3. Entonces, si nosotros eso lo llevamos a nuestra fórmula, vamos a tener que menos b, el b sería menos 4, y acá también tienen que tener ojo cuando vayan reemplazando, ¿ya? Yo no podría haber puesto 4, sino al tiro voy a llegar a algo distinto. Menos la raíz de b al cuadrado, y b era menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 1, y por c, que c vale 3. Y eso partido en 2a, es decir, 2 por 1. Ya, entonces, seguimos resolviendo eso. Acá, si se fijan, tenemos un menos por un menos en esta parte de acá. Así que es como si tuviera menos 1 por menos 4. Estoy multiplicando dos números negativos. O es cuando tengo dos negativos seguidos que al final se me transforman en un positivo. De esa forma yo voy a tener más 4 restando a b al cuadrado, o sea, o menos 4 al cuadrado. Si se fijan, estoy elevando todo el menos 4 al cuadrado, incluyendo el negativo que tiene el 4. Entonces sería menos 4 por menos 4, negativo por negativo me da positivo, y 4 por 4, 16. Entonces tengo 16, y eso le voy a restar 4, bueno, 4 por 3, y 4 por 3 es 12, ¿ya? Y abajo partido en 2 por 1, que es 2. Seguimos con eso, entonces tenemos 4 menos la raíz de 16 menos 12, 12, 13, 14, 15, 16, me quedan 4, partido en 2. Acá generalmente le dan números que tengan una raíz fácil de encontrar, ¿ya? Por ejemplo acá, esperen un poco, acá se me fueron los signos, más menos, ya, y finalmente tenemos 4 más menos, la raíz de 4 es 2, es una de las raíces fáciles de encontrar porque 2 por 2 me da 4, y eso partió en 2. Entonces, si se fijan, ahora yo ya no puedo simplificar más esta ecuación, entonces ahora es cuando yo voy a utilizar el signo como positivo y como negativo. Para eso voy a tener la primera opción, que sería 4 más, estoy utilizando el signo positivo, 2 partido en 2, y ahora voy a hacer otra utilizando el signo negativo, que me quedaría 4 menos 2, partido en 2. Entonces seguimos resolviendo esto, tenemos 4 más 2, sería 6, dividido en 2, eso, 6 dividido en 2 es 3. Ahí yo ya encontré la primera solución. Ahora seguimos con la segunda. Tenemos 4 menos 2, que eso sería 2, partido en 2, y luego 2 dividido en 2 es 1. Y encontramos las dos soluciones para nuestra ecuación de segundo grado, utilizando la fórmula. Muy complejo, ¿se entendió bien lo que hice? ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Se entendió, profe? Ya, gracias por responder. Los demás, no sé si pudieron entender bien o necesitan que repita algo. Ya, todo claro, me dicen ahí en el chat. Ya, entonces se está extendiendo todo. Ya, aquí dan más ejemplos que también los vamos a saltar. Y ahora vamos a pasar a algo que también hablamos en su momento cuando resolvimos algunos ensayos, ¿ya? Que era sobre el discriminante. ¿Qué es el discriminante? El discriminante es un número que yo lo calculo en parte en función de las partes que tiene mi ecuación de segundo grado, ¿ya? Y eso me va a decir si lo que está aquí abajo. Cuando la ecuación tiene dos soluciones, cuando tiene dos soluciones reales y distintas, cuando tiene dos soluciones reales iguales, o cuando tiene dos soluciones complejas y conjugadas, ¿ya? Entonces vamos a ir por parte. Se denomina discriminante de una ecuación de segundo grado a la expresión al interior de la raíz cuadrada de la fórmula cuadrática denotada por ese triángulo, que no sé cuál será su nombre, pero ya, si se acuerdan, si se fijan en la fórmula que nosotros teníamos,
el valor que está adentro de la raíz es lo que se conoce como discriminante, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera saber cuántas soluciones tiene mi raíz, cuando a mí me pregunten cuántas soluciones tiene, no es necesario que yo haga todo el cálculo, puedo calcular solamente eso y ya voy a saber cuántas soluciones tiene. Ya, y me dicen que existen tres casos. El primer caso es que el discriminante sea mayor a cero. Cuando tengo un discriminante mayor a cero, voy a tener dos soluciones reales y distintas. ¿Ya? Si se fijan en el ejemplo que nosotros hicimos, acá teníamos dos soluciones reales y distintas. Teníamos una solución, un 3 y un 1, ambos son números reales y son distintas entre sí. Por lo tanto, yo estaba en el primer caso. ¿Ya? También tengo otra opción. Cuando el discriminante es igual a cero, significa que yo solamente voy a, bueno, o tengo una solución o tengo dos soluciones que son iguales, que al final es como lo mismo. Es decir, con ambas soluciones voy a llegar al mismo número. ¿Ya? Y finalmente tengo el último caso, que es cuando el discriminante es menor a cero. Cuando el discriminante es menor a cero, la ecuación también va a tener dos soluciones, pero estas soluciones van a ser complejas y conjugadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene solución en los números reales. ¿Ya? Eso es cuando yo llego, por ejemplo, a un discriminante raíz de menos 4, no sé, o la raíz de un número negativo. Cuando yo llego a la raíz de un número negativo, ahí yo tengo un número complejo, ¿ya? Nosotros no hemos visto esto todavía y tampoco sé si lo vamos a ver, creo que no, pero era cuando se veía el número imaginario, no sé si lo han visto en algún lado, o por ejemplo 4i. Con el último caso se llegan a ese tipo de soluciones que en verdad ya no tienen, se escapa de lo que nosotros vemos, que hasta los números reales, ¿ya? Así que con esos tres casos ustedes pueden saber qué tipo de soluciones van a tener. Por si llegan, en una pregunta le hacen una pregunta específica sobre los tipos de soluciones, ustedes pueden simplemente usar el discriminante para saber en cuál caso están. Y no es necesario que hagan todo el cálculo. ¿Ya? Acá vemos algunos ejemplos, pero también los vamos a saltar porque ya vamos a ver ejercicios sobre eso. No sé si se entendió o alguna duda sobre el discriminante, o si seguimos con lo último que ya serían sobre ya generalidades. Ya. Entonces sigamos con lo último de contenido que nos va quedando, que es generalidades, se llama esta parte, que son dos cosas que les pueden ser útiles para abordar ciertos tipos de preguntas, preguntas tipo PSU, o PTA, o PDT, o como sea el nombre, ¿ya? Pero son estos dos casos. Cuando yo encuentro las soluciones cuando yo tengo las soluciones de mi ecuación de segundo grado, estas soluciones siempre van a cumplir la siguiente condición. La primera es que si yo las sumo, la suma de estas soluciones va a dar, es equivalente a menos b partido en a, y eso pensado en la ecuación de la recta, ¿ya? Cuando yo tengo una ecuación ax cuadrado más bx más c es igual a 0, entonces la suma de las dos soluciones me va a dar menos b partido en a, y la multiplicación de ambas soluciones, de las mismas soluciones, me va a dar c partido en a, ¿ya? Entonces yo en base a eso puedo encontrar como, o sea, puede serme útil para responder ciertos tipos de preguntas PSU, ¿ya? A ver si hay un ejemplo. Ya, por ejemplo, acá me dicen, encuentra una ecuación de segundo grado cuyas raíces son x1 y x2. Yo cuando leí esto igual me costó un poco entenderlo, pero es un poco complicado, pero miren, con el ejercicio igual se aclara un poco. Ya, yo tengo dos soluciones y en base a esas dos soluciones yo puedo encontrar una ecuación de la recta
que tenga como soluciones las que a mí me dicen, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo estas dos soluciones. X1 igual a 4 y X2 es igual a menos 5. Entonces, si yo sumo las soluciones, el primer caso, X1 más X2, eso es igual a 4 menos 5, que es igual a menos 1. Eso va a ser equivalente a menos b partido en a. Menos b partido en a. Y si yo por otro lado multiplico esas soluciones, es decir, x1 por x2, y aquí no sé por qué le puse x5, pero x2. Ya, no sé qué... Ya, aquí era un 4. Ya. Ya, yo ahora voy a multiplicar esas soluciones. Entonces, si se fijan, voy a multiplicar el 4 por el menos 5. Si yo multiplico 4 por 5, me da 20, y como 1 es negativo, me va a dar menos 20. Y eso es equivalente a c partido en a. ¿Ya? Entonces, ahora si se fijan, yo este menos 1 lo puedo partir en 1. Y si yo hago como una similitud en esta parte de acá, puedo encontrar una ecuación que tenga esas dos soluciones. Porque si se fijan, el a es equivalente al 1, ¿cierto? En ambas ecuaciones que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos que el a de nuestra ecuación va a valer 1. Ahora el b, si se fijan, menos b es igual a menos 1, eso quiere decir que b es igual a 1. ¿Ya? Y finalmente, tengo que c es igual a menos 20. Simplemente miré hacia el lado qué valor está como en relación con la letra. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya encuentro esas tres letras, puedo armar mi ecuación de segundo grado. ¿Ya? Porque si se fijan, el a vale 1, por lo tanto, yo voy a tener x al cuadrado más x menos 20. Y si yo resuelvo esta ecuación, voy a llegar que mi solución es 4 y menos 5. No sé si se entendió lo que acabo de hacer, lo que le acabo de explicar. Bien. Bueno, igual vamos a ver más ejercicios sobre esto, así que quizás ahí puede que se aclaren un poco, porque igual es un poco complejo. Pero ya, en resumen, a mí me entregan dos soluciones y me preguntan de qué recta vienen, de qué ecuación de segundo grado vienen, y en base a las soluciones y en base a estas ecuaciones que yo tengo aquí arriba, que se las voy a volver a destacar, yo puedo saber cuál es esa recta. ¿Ya? Que si se fijan, yo siguiendo ese procedimiento, la suma, me dicen que la suma es equivalente a menos b partido en a, la multiplicación es equivalente a c partido en a. Simplemente reemplacé y me desconcentré un poco que me llegó un mensaje por interno. Ya, simplemente reemplacé esos valores y fui viendo como solamente mirando hacia el lado por las letras. El A vale 1, el B vale 1 y el C vale menos 20. ¿Ya? Vamos a hacer algún ejercicio, igual estamos un poquito corto de tiempo, pero tratar de alcanzar lo que más podamos, ya para ir practicando lo que aprendimos. Ya, el primer ejercicio se los voy a dejar a ustedes, que es cuál de las siguientes ecuaciones son de segundo grado. Así que yo creo que con un minutito alcanzan a responder, así que ahí me van enviando por el chat su respuesta. ¿Ya? Me las pueden enviar por mensaje por interno o ahí en el chat, o las dicen por micrófono, como la acomoda a ustedes, y les doy un minutito para responderla. Ya, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es o son de segundo grado?
Recuerden cuál era lo importante de una ecuación de segundo grado. Habían de la estructura que nosotros vimos, había una que era la relevante, que sí o sí tenía que estar, y las otras podían estar o no estar, pero una sí o sí tenía que estar. Ya, me llegó la primera respuesta para la alternativa D. Ya, ¿alguien más que quiera dar su respuesta? ¿O la revisamos? Hasta el momento tengo un voto por la alternativa D. ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir despejando porque como tenemos número y x a ambos lados de la ecuación, vamos a ir despejando para ordenarla, ¿ya? Entonces, si nos vamos por la primera, tenemos que x al cuadrado menos raíz de 5 menos 3 es igual a 0. Si se fijan, en la primera tenemos, ya, lo que nosotros sí o sí teníamos que tener, que era lo que yo le había dicho al principio, era el x al cuadrado. Sí o sí tiene que estar el x al cuadrado, ¿ya? Es importante igual que en estos casos resuelvan los que le aparece, porque podría ser que un x al cuadrado se anule al hacer el cálculo. Si se fijan en la primera, no se anuló y cumple con tener el x al cuadrado, que es lo que yo necesito. Por lo tanto, la primera sí cumple. Ahora nos vamos a ir por la segunda. En la segunda nosotros acá tenemos un cuadrado de binomio. Eso se resuelve de la siguiente forma. El primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo, que el segundo término es 1, más el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y eso es igual a 3 menos x al cuadrado. ¿Ya? Vamos a dejar de nuevo todo al lado izquierdo. Entonces, si se fijan, este x al cuadrado que está restando va a pasar al otro lado sumando. Y como yo acá tengo 1, 1 más 1 me va a quedar 2x cuadrado. Más 2x, y este 3 que está sumando va a pasar hacia el otro lado restando. 1 menos 3 sería menos 2. Y eso es igual a 0. Si se fijan, en el segundo caso, yo sigo teniendo mi x al cuadrado, que era lo que a mí me importaba. Lo- Ya, me desconectó la pantalla, no sé qué apreté. Ya, em,
Y ahí sí volví. Ya, ¿en qué estaba? Ya, pasé todo al lado izquierdo y me di cuenta que el segundo caso también cumplía con el x al cuadrado, por lo tanto es una ecuación de segundo grado. Ya, vamos a seguir con la tercera, ¿ya? Ojo con esta. Acá también tengo un cuadrado de binomio, tengo x al cuadrado más 2x más 1, y al otro lado tengo x al cuadrado menos 2x más 1, ¿ya? Entonces, si se fijan, este x que está acá sumando va a pasar hacia el otro lado restando. Y aquí yo tengo 1, entonces voy a tener 1 menos 1, me van a quedar 0x al cuadrado, ¿ya? Sigamos con el otro, 2x, acá este 2x del lado derecho está restando, por lo tanto va a pasar al lado izquierdo sumando. Me va a quedar 4x, y el 1 que está restando, que está sumando, perdón, va a pasar restando, y acá se me va a ir a 0, más 0, ¿ya? Entonces, esto, la última a mí me quedó como 4x es igual a 0. Si se fijan, se me fue el y al cuadrado, por lo tanto ya no es una ecuación de segundo grado. Y de esa forma la respuesta correcta sería la 1 y la 2. La letra D. Ya, por ejemplo, este ejercicio me dice, ¿cuál es la suma de las soluciones de la ecuación 5x cuadrado más 10x más 5 menos 4? ¿Ya? Entonces, en ese ejercicio, lo primero que vamos a hacer es llevar todo al lado izquierdo, ¿ya? Siempre tienen que trabajar ordenado, y sobre todo en ecuación de segundo grado, es súper importante de que lleven todo al lado izquierdo, que dejen igualada a 0 su ecuación. Entonces, en este caso, yo tengo 5x al cuadrado más 10x, y acá tengo un 5, pero tengo al lado derecho un 4 que está sumando, por lo tanto va a pasar al otro lado restando, ¿ya? Y luego tengo 5x al cuadrado más 10x, y 5 menos 4 sería 1, más 1. Y eso es igual a 0. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que la suma de las soluciones x1 más x2 era lo mismo que decir menos b partido en a. Entonces, una vez que yo ya tengo ordenada mi ecuación de segundo grado, simplemente voy a reemplazar el valor de b y de a. Y me quedaría menos 10 partido en 5, y menos 10 partido en 5, 10 dividido en 5 es 2. Y mantengo el signo negativo, me da menos 2. Entonces, si se fijan, ahí utilizamos lo último que les expliqué, que era un poco complejo de entender, pero nos fue útil para resolver este ejercicio. Necesito saber si tienen alguna duda con este ejercicio, porque creo que era una de las cosas que no se entendió muy bien en la explicación. No sé si les quedó duda o si se entendió bien. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Ya. Ya, mira, acá en la primera parte, lo que yo hice simplemente fue dejar todo al lado izquierdo, ¿ya? Ese 4 que estaba al lado derecho sumando, lo pasé hacia el otro lado restando, y yo llegué a una ecuación que tiene esta forma de acá, ¿ya? Y siempre que le dicen la suma de las soluciones o la multiplicación de las soluciones, ustedes las pueden resolver de esta forma, que lo vimos en la parte de generalidades de la guía, ¿ya? Es un poco complejo, pero son razones que siempre se cumplen, ya son ecuaciones que sí o sí se van a cumplir siempre, y una de ellas es que si yo sumo dos soluciones de mi ecuación de segundo grado, por ejemplo x1 más x2, sí o sí me va a dar menos b partido en a, ¿ya? Entonces acá me preguntan cuál es la suma de las soluciones de la ecuación. Entonces me están preguntando por eso, que es equivalente a menos b partido por a, ¿ya? Entonces, si se fijan, menos b
En el caso de esta ecuación es 10, por lo tanto yo voy a tener menos 10, y eso va a estar partido en A, que A en este caso es 5, ¿ya? Entonces, de esa forma, fácilmente yo pude encontrar que el resultado de la suma de las soluciones era menos 2, ¿ya? Otra forma también podría haber sido resolver esta ecuación, usar la fórmula y llegar a las dos soluciones, y una vez que yo encuentre las soluciones, sumarlas, ¿ya? Pero por esta forma me ahorré como todo ese procedimiento que es muy largo, ¿ya? Simplemente aplicando esta teoría que me dice que si yo sumo dos soluciones de mi ecuación, es equivalente a menos b partido en a, ¿ya? Y luego menos b partido en a reemplazo el b, que en esta ecuación de segundo grado, el a es igual a 5, el b es igual a 10, y el c es igual a 1. No sé si Francisco se entendió mejor ahora. Ya, de nada. Nos quedan poquitos minutos. A ver, voy a ver qué ejercicio es útil. Ya, voy a hacer otro ejercicio parecido a esta materia. Ya, la pregunta, oh, de nuevo se me desconectó el... Ya, la pregunta 7 entonces. Ya creo que el internet mío anda medio malo. Ya, entonces me preguntaron por el ejercicio 7. Ya, el ejercicio 7 me dice qué valores debe tener k en la ecuación 3x al cuadrado menos 5kx menos 2 igual a 0 para que una de sus raíces sea menos 2. Ya, lo primero que vamos a hacer es ordenar un poco esto. Bueno, vamos a identificar las partes. La letra A, en el caso de esta ecuación, sería 3. La letra B sería menos 5k. Y la letra C sería menos 2. ¿Ya? Acá simplemente identifiqué las partes para poder hacer el ejercicio. Entonces me dicen qué valor debe tener k en la ecuación para que una de sus raíces sea menos 2. Una de sus raíces es una de sus soluciones. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es utilizar esas ecuaciones que habíamos visto. Nosotros sabemos que la suma de las soluciones es igual a menos b partido en a. Y si ahora utilizamos las letras que tenemos al lado izquierdo, tenemos que menos b es igual a menos 5k, y eso partido en a, que es 3, ¿ya? Y por otro lado tenemos que x1 por x2, que sería la multiplicación de las soluciones, es igual a c partido en a. Y eso es igual a c, que es menos 2, y a es 3. ¿Ya? Acá voy a resolver esto, que tenemos menos con menos, me quedaría más 5k partido en 3. Ya. Ahora aquí ya tenemos avanzado harto, ¿ya? Lo otro que sabemos es que una de sus soluciones es menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que x1 o x2 vale menos 2. Entonces, ya, yo voy a poner que x1 vale menos 2, ya por... No, que x2 mejor. Bueno, en verdad da lo mismo. Ya, menos 2 más x2. Y esto es igual a menos 2 más x2. ¿Ya? No sé si cómo van hasta el momento. Ya, un resumen de lo que hice. Primero identifiqué las partes de la ecuación de segundo grado. Luego planteé las dos ecuaciones, que era la suma y la multiplicación, en función de las partes de la ecuación, que sería esto de acá.
luego reemplacé por los valores que teníamos a la derecha, y ahora estoy dándole el valor de menos 2 a x1, porque me dicen que una de sus raíces es menos 2. Lo que a mí me faltaría encontrar sería el x2, ¿ya? Y bueno, lo que me preguntan es por el k, pero primero voy a encontrar el x2. Si se fijan, en esta ecuación de acá, nosotros solo tenemos una incógnita, por lo tanto la podemos resolver. Entonces yo voy a tener que x2 es igual a menos 2 tercios, y si se fijan, no, así se van a confundir. Espérenme. Ya, tengo menos 2 tercios, este menos 2 que está sumando va a pasar hacia el otro, o que está restando va a pasar hacia el otro lado sumando, y eso es igual a x2, ¿ya? Entonces, voy a seguir trabajando en eso, y voy a tener que 3, acá, menos 2 por 1 serían menos 2, y 3 por 2 serían 6. Y eso me da 4 tercios, si no me equivoco. Ya, entonces, yo tengo que x2 es igual a 4 tercios, ¿cierto? ¿Ya? Y no quiero ser muy desordenado, pero estoy un poco corto de espacio, así que esto de acá, ahora me voy a llevar esta ecuación de acá, la voy a llevar aquí arriba ya, para poder trabajarla. Ahí. Ya, ¿cómo seguimos? 5k partido en 3 es igual a menos 2, pero ahora yo le voy a sumar el x2, que yo ya sé cuánto vale x2, que lo calculé que era 4 tercios, ¿cierto? Entonces eso le voy a sumar 4 tercios. Ahora vamos a seguir resolviendo. Voy a hacer la suma. 3 por 2 sería 6, menos 6 más 4, y eso es igual 5x partido en 3 es igual a menos 6 más 4 partido en 3, ¿ya? Este 3 se me va, y me quedaría que 5k es igual a menos 6 más 4, que serían menos 2. Y luego tengo que k es igual a menos 2 partido en 5. Y... oh, hay un problema acá. En algo me debo haber equivocado, espérenme un poco. Que ese ejercicio lo tengo listo acá. Ya. Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, yo ya sé en qué me equivoqué, que fue una tontera, así que no sé si ustedes van a tener tiempo, porque ya estamos justo en el tiempo para que se retiren. Pero, no sé, si lo quieren seguir trabajando, yo me equivoqué acá, que si se fijan acá en esta parte de acá, espérenme, borré mucho. Ya, yo aquí le puse suma en vez de resta, o sea, en vez de multiplicación, ¿ya? Entonces le puse menos 2 más x2, y era menos 2 por x2. Entonces por eso me dio mal, ¿ya? Así hubiera sido mucho más fácil, porque si se fijan, el x2, el menos 2 pasa restando, y me quedaría que el x2 es igual a un tercio. Y luego, acá tenemos que la suma de esos va a ser igual a menos 2 más un tercio, y de esa forma van a llegar a la alternativa correcta. Ya no quiero quitarles su tiempo, así que lo pueden resolver. Y bueno, si tienen alguna duda, me escriben a mi WhatsApp, ya está ahí en el grupo que estamos todos, y voy a pasar la lista ya que tengo que dejarla pasada, así que
Ya, igual ahí la fui pasando al principio, así que quizás ya estén todos presentes, o a no ser que alguien haya llegado tarde. Pero tengo a Benjamín, Florencia creo que me falta. Sí, ahí le cambié. Francisco, que está presente. José, presente. Nicolás, presente. Y Sofía, presente, ya. Ya están todos presentes los que están. Así que, bueno, chicos, si tienen alguna duda, alcanzamos a ver muy poquitos ejercicios, pero en serio, si revisan la guía, tienen alguna duda con algún ejercicio, me lo preguntan nomás ya. Yo se los hago, les grabo un video, o ahí vemos la forma en que resuelvan su duda, ¿ya? Así que eso, pues, nos vemos entonces la próxima semana. Espero que le vaya súper bien con su colegio, con todo lo que tengan. Chao, Florencia. Chao. Chao, que estén bien, nos vemos. Usted igual, cuídense.